Estamos en vivo. Muchas gracias, Ander. Eso es todo, pequeñín. Va a estar ahí. Hola, 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 hola. Lo muteo ahorita. No, mi amor. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, muy buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Rescate 106.7 FM. Estamos una vez más comenzando un episodio nuevo, este episodio de la parte 2 de nuestro programa Esperanza para la Familia. Me acompaña mi querida esposa, Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, amor, pues contenta, ya estamos aquí un jueves más de programa, un jueves más de Esperanza para la Familia, con toda la actitud y todo el deseo de estar en el día de hoy. La semana pasada iniciamos un programa haciendo alusión, ¿verdad?, de este mes de febrero, el mes del amor y de la amistad, y tenemos ahorita el gusto, el honor y el placer de poder continuar lo que dejamos del programa pasado. Cupido, ¿qué hiciste? Así es, esta es la parte 2, donde vamos a hablar acerca de pues, la restauración, algo que hemos estado hablando en la primera parte, ¿no? Y mencionábamos, el propósito de esta restauración era que verdaderamente se puede alcanzar una restauración en los matrimonios cuando es factible que esta restauración se dé. Dios es el restaurador de todas las cosas, ¿no? Y Él hizo la parte más difícil, que era volver a restaurar nuestra relación con Él. Entonces es factible restaurar una relación donde ya probablemente damos por perdido todo, o es que hay esperanza todavía, hay algo más que se puede hacer por algo que ya no le vemos vida. Y todas esas preguntas habíamos estado tratándolas de abordar desde la perspectiva en la que se puede, pero dejando que la voluntad de Dios sea establecida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él anhela para con nosotros? Y decíamos, ¿no?, en el episodio pasado, que parte de esa restauración comenzó con Dios. Dios fue el que buscó la manera en que el hombre volviera a participar de esa comunión, volviera a participar de tener otra vez esa cercanía y esa relación de nuevo con el Padre Celestial, y lo hizo a través de Cristo Jesús. Cristo vino a manifestar el reflejo del Padre, vino a exponer el corazón del Padre, y inclusive a sus discípulos, ¿no? Ellos le pidieron: Señor, muéstranos al Padre. Tomás, ¿acaso no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Y ese es el objetivo, que aprendamos cuando Dios puede restaurar una relación, cuando Dios va a restaurar un matrimonio, desde qué punto comenzamos el proceso, o cuándo nace el proceso de restauración para que se logre dar conforme al plan de Dios. Sí, porque la vez pasada en el programa hacíamos alusión a estos casos un poco más sencillos, donde ambas partes quieren ver por la restauración del matrimonio. Hablamos de la importancia que esto tiene, y hoy queremos ahondar un poquito más en esto, pero no sin antes responder algunas preguntas serias acerca de la reconciliación que puede que se hayan generado durante el programa. Algunas sí nos hicieron llegar en sus comentarios, y pues tenemos dos preguntas principalmente, porque la primera sería: ¿todos los matrimonios que atraviesen problemas pueden ser restaurados? O sea, es como una regla general de que si buscamos la restauración es porque todos los matrimonios van a ser restaurados sí o sí. La respuesta es no. No siempre se va a dar esta restauración. Tenemos que ser reales, tenemos que ser concretos y objetivos en ese sentido, porque muchas veces nosotros podemos inclusive dar aliento a una función que no va a lograrse, o no se va a llegar al punto que se busca, si primeramente no tomamos en consideración otras cosas previas a la restauración, ¿como cuáles? Porque existen casos, y yo creo que cada caso tiene su propia particularidad, donde tienes que hacer este análisis, como bien dijiste, estas consideraciones previas. Imagínate un caso donde hay violencia física, donde hay violencia verbal,
donde hay un maltrato, un abuso por parte del cónyuge, sea para la esposa, o sea que la esposa está maltratando a su esposo. No sé si supiste de este caso que salió en las redes de un hombre que legítimamente estaban casados y él empezó a poner cámaras ocultas dentro de su casa para demostrar que sufría de una violencia psicológica, Maltrato, verbal, emocional. exacto, y fue muy sonado en las redes, ¿no? Y de que también se dan esos casos, no nada más las mujeres son las víctimas, ¿no? También hay hombres que producto de que en casa tienen una mujer que tiene un deseo de control y que también seguramente, ¿no? Esta persona sufrió algún tipo de violencia. No lo estoy diciendo para justificar nada, pero cuando se dan estos casos dentro del hogar, antes incluso de pensar en una restauración, esta persona debe buscar librar su vida, porque corre un peligro de... ¿Cómo se dice? Corre... Sí, hay riesgo mayor Peligro. que antes, por eso mencionábamos, antes de enfatizar la parte de la restauración, de volver a hacer ese matrimonio feliz o volver a la base de lo que los motivó a estar juntos, primero es ver lo que apremia, y lo que apremia es que una persona que se encuentra siendo violentada en sus emociones, en su mente, o sea, hay agresiones verbales, hay menosprecio, hay una constante exposición al agravio y al sufrimiento. Mentalmente esa persona lo primero que necesita es ayuda, o sea, esa persona necesita primero restaurar y ver por su vida hasta qué punto está corriendo peligro, porque si hay agresiones verbales, si hay agresiones emocionales, si hay de alguna manera manipulación y de cierta manera cierto dominio en esa parte, la persona, lo que va a pasar es que esto va a tender a incrementarse, a acrecentarse a una violencia ya física, o sea, ya agresiones, a pleitos que se van a poner en riesgo la integridad física. Y ahí es donde vamos al punto, o sea, si te toca conocer el caso de una mujer o de una persona que está sufriendo violencia, que tiene la esperanza de que algo pueda cambiar, pero lo primero que hay que hacerle ver es, espérame, primero vamos a ver por ti, vamos a ver tu seguridad, primero tu seguridad y segundo tu salud, la de tus hijos, emocional, mental y física. También evaluar también el daño colateral, como se le dice, ¿no? O sea, hay hijos que están siendo afectados emocionalmente, que tal vez presenciaron los eventos donde ven la constante agresión que se maneja hacia el padre contra la madre o viceversa, la ridiculización, todo lo que se está viendo en ese ámbito. O sea, los hijos también están siendo afectados, entonces no es nada más como que sí, busca la restauración y que se arregle todo, no, a ver, espera, hay cosas que se tengan que considerar previamente y puede que esa restauración no llegue de manera inmediata o puede que no llegue. Quédate hasta el final del programa porque vamos a estar viendo muchísimo más de estos casos, ¿no? ¿Tienes otro caso también? Sí, en ese sentido también hoy en día hay muchas, digamos así, hay muchas instancias en las que uno como persona puede acudir para no solamente dejar, porque hoy en día también hay una cuestión en la que se incurre en un delito cuando hay una agresión física, cuando hay una violencia, en este caso directamente clasificada ya. Y si la persona acude a la policía, al Ministerio Público, si la persona acude a buscar ayuda, obviamente estas personas se van a encargar se espera, ¿no? Que se encarguen de hacer justicia y hay una pena para las personas, o sea, hay un tiempo que se les determina para cárcel, o sea, realmente, pero ¿sabes qué pasa, amor? Que a veces las mujeres pueden presentar la denuncia, cuando estamos hablando de cuando hay violencia física, pueden presentar la denuncia pero no avanzan en esto, porque puede que en el periodo haya como que un remordimiento o la otra persona pide y ruega porque mira, es que me van a dar tanto de cárcel, o sea, mira, no era para tanto, qué sé yo, no era para tanto, ya tengo el ojo descolgado, ¿no? O sea, realmente esa violencia tiene que haber como un acto de justicia y la persona necesita ser respaldada en esto que está buscando ayuda. Imagínate que no vas a buscar ayuda a un ministerio público, no vas a buscar ayuda
no sé, a las autoridades, pero tal vez puedas buscar ayuda con tus padres, con algún familiar que pueda ser como de defensa. Yo le platicaba a mi esposo y esta semana tuve un caso que me tocó escuchar y la verdad me sorprendió porque esta chica que había estado siendo violentada por su esposo, ya llegó un momento que la agresión física fue muy grande y ella recogió a sus 2 niños, me acuerdo que me decía que tenía un bebé en brazos para ese tiempo y que en ese momento lo único que hizo fue llamarle a su mamá. Y su mamá le dijo, yo voy a ir por ti, hija, o sea, yo te voy a ir a buscar, de dónde tenía que venir no sé, pero ella dijo, yo voy por ti, hija, yo te voy a poner a salvo. Pero esta persona le habla a su consuegra y le dice, te voy a decir una cosa, o hablas con tu hijo de que me va a dejar salir a mi hija, porque o la saco, la voy a sacar de ahí, sea con tu hijo vivo o muerto, le dijo, pero yo me llevo a mi hija, porque no va a permitir que esto siga pasando. Te estoy avisando para que hables con tu hijo, porque si no me la deja ir, me lo tumbo, así. Entonces, claro, cuando a mí me cuentan, eso fue años atrás, y yo me quedé, en serio, pero hay veces una mamá que dice, oye, yo te voy a defender, yo voy a estar ahí para ti. Y yo creo que esas cosas son importantes mencionarlas. Pero este es el caso de cuando haya violencia física o violencia verbal también, porque a veces hay una violencia en las palabras, no duelen tanto los golpes, sino lo que habla el cónyuge en contra. Lo que pasa es que al final eso irá incrementando. La palabra de Dios en el libro de Santiago menciona que la lengua es como un fuego que puede incendiar un bosque. Hasta un bosque, ándale. En ese sentido, la consecuencia de un ambiente de violencia, pues violencia llama a la violencia. Entonces, están siendo los dos propensos y aquí no estamos buscando a ver quién empezó o cuál fue la razón. Estamos hablando de que el ambiente se vuelve tan volátil que en cualquier momento se puede suscitar a una situación donde ya las emociones están fuera de control, ya inclusive el pensamiento, la inteligencia ya está sobrepasada por las emociones de ira, enojo, fastidio, cualquier clase de pensamiento toma control de uno del otro y puede terminar en una desgracia. Entonces, nadie se vuelve una persona violenta de un día para otro, muestra signos, muestra señales, hay de alguna manera manifestaciones constantes, exactamente, de lo que es una persona que está siendo dominada y está llevando sus relaciones a través del filtro, ¿no? A través de ese filtro del odio, del enojo y del resentimiento. Algo importante aquí por mencionar es que muchas veces las personas tienen este miedo, tienen esta sensación a lo que va a ocurrir después. O sea, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar porque si le gana la incertidumbre, porque le gana el miedo al futuro. Porque al final de cuentas no conoce el procedimiento, no sabe hasta dónde va a llegar la queja, si es una queja, cómo es un proceso para denunciar, pasar la vergüenza a través de los nombres, pasar a través del careo, a través de esto, de llegar a un acuerdo. Muchas veces no se quiere pasar por ese trago amargo y se pasa por alto. Entonces, al final de cuentas, el agresor o la agresora termina siendo, digámoslo así, librada de un castigo que de alguna manera puede ser el punto de quiebre para que esa persona recapacite y reconsidere. Entonces, desgraciadamente se llega hasta el punto máximo de que la víctima soporta, hasta el punto máximo donde la víctima literalmente casi quedó muerta, o a la víctima donde casi se vio su vida en peligro, es donde ya sale a la luz estas situaciones. Y no, hoy en día creo que hay muchas áreas en donde la persona, tanto por la vía legal, por la vía psicológica, por la vía también penal, hay formas de evitar que se suscite una cosa así, ¿no? Y ser tapadera de este tipo de situaciones, pues es lo que hace que muchas veces no se puedan evitar. Mira, esto que mencionas es importante y ahorita vamos a continuar, pero amor, entramos de lleno y ni siquiera saludamos por acá. Una disculpa a los que nos están viendo a través de Facebook y a los que nos están escuchando en la 106.7 FM. Buenas noches desde Tabasco, Fátima. La señora Auri nos dice, ayer fue nuestro aniversario, es la señora que pidió oración por su esposo.
fue nuestro aniversario de bodas, 28 años, dice la señora. Gloria a Dios por esos dice. 28. Felicidades, ¿cuántos dicen? 26 ahí dice. Ok, Auri, José Armando Santiago, bendecida noche para ustedes también. Y que Ah, no, vengan muchos 28, años. 28, 28. Confirmado, son 28. Ya leyó bien el camarógrafo de hoy. Ténganle paciencia, por favor, a nuestro camarógrafo. Vamos a leer, hay más El comentarios. que les enoje que se vaya de directa. ¡Ah! Felipe Jiménez Hernández, besos tío, un saludo grande, saludo hasta por allá. Y también dice, claro, no hay una regla general, cada caso requiere revisarse de manera muy particular y haciendo acompañamiento pastoral. Saludos, señora Betty Aguillón dice, saludos pastores aquí en Juchitán, saludos y bendiciones hasta donde llegue esta señal. Saludos señora Betty, un gusto saber de usted y tener aquí su mensajito. Gracias por sintonizar este programita de hoy. Y te mandan saludos, Ander, dice, saludos también. Ahora, es importante. Saludos, mencionar- saludos a mis fans. Bye, voltealo por favor. Es importante mencionar esto, por eso decíamos, ¿no? O sea, hay posibilidades de una restauración después de haber golpes, maltratos, después de haber ciertas circunstancias que no ameritan inclusive pensar en una restauración. Creemos fielmente que Dios es un Dios que obra en los corazones. Creemos que es un Dios que puede trabajar en la vida de las personas, pero aquí evidentemente estamos hablando de que como prioridad hay que poner a salvo a estas personas, a estos individuos. Y ponerlos a salvo significa protegerlos, cuidarlos, de manera en la que está también en nuestras capacidades, porque evidentemente hay un maltrato emocional, hay daño emocional, hay daño mental, y ese daño emocional y mental también, pues a lo mejor tú dices, oye, le puedes decir, ¿no?, a una persona, oye, ¿por qué no vas a un psicólogo? Mira que puede servirte, ayudarte, y pues igual y no tienen el recurso para ir a un psicólogo. Bueno, acude a una autoridad que para ti represente una persona a la cual tú puedas exponerle tu caso, a la cual consideres tú que tiene esa sabiduría para poder aconsejarte en función a un consejo correcto. Y dentro de esas personas que no necesariamente pueden ser un psicólogo, porque a lo mejor no está en tus recursos pagártelo, bueno, en primer lugar tienes las instancias de tener un familiar como un padre, tienes a una familiar como una madre, un tío que a lo mejor no te va a dar el consejo que tú quieres escuchar, pero te va a decir la verdad, o sea, te puede poner delante de ti el escenario real, ¿no? Y cómo eso puede resultar a favor y traer como consecuencia el panorama un poco más abierto de lo que debes hacer, las decisiones que debes tomar. Qué bueno que mencionas eso, Cielo, porque en el caso de las parejas que sufren algún tipo de abuso sexual y que de cierta forma se da dentro del matrimonio, o sea, estamos hablando de que se da porque la pareja es la agresora, la víctima es el esposo o es la esposa, ¿no? Mira, nada más para que te dé estos datos, cuando se sufren este tipo de situaciones, mira todo lo que puede pasar. La persona puede quedar con trastorno de estrés postraumático, quiere decir que luego le dan como flashbacks. Ay, algo le pasó a la señal. Ay. Que esté en vivo. Bien, es que acá algo se atoró. Muy bien, les decía yo, cuando hay casos de abuso sexual, la persona puede quedar con trastorno de estrés postraumático, quiere decir que le dan flashbacks, o sea, está recordando constantemente y eso le causa el volver a vivir una y otra vez lo que sufrió. Puede tener una depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastornos disociativos, se le destruye la autoestima, o sea, por eso es que la persona no puede pensar luego en una restauración. No podemos venir con un mensaje de, sí, mira, ve, lucha por tu matrimonio, primero lucha por tu vida, porque hay rastros de este daño que se necesitan arreglar, que necesitas buscar ayuda. Entonces, atiende tu salud emocional primero, haz las denuncias correspondientes. Aquí en México existe por parte de la INEGI, existe una estadística, ¿no?, que se maneja. De hecho, esta es la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones de los Hogares, así se llama, ¿no?, y es parte de la INEGI. De las denuncias que se presentan, tan solo el 6.9 de las denuncias que tengan que ver con abuso sexual, solamente el 6.9% de estas son aquellas que corresponden a que el cónyuge fue el agresor.
imagínate, de todas las que existen, y de las mujeres que han tenido pareja, hay un dato que el 39.9% ha declarado que ha sufrido un tipo de violencia. O sea, estamos en una nación donde la violencia es parte de, y estos números no son cifras, son personas que han sufrido casos, son mujeres que han tenido problemas donde se ha visto, ¿no?, esta situación. Entonces, si tú estás aquí en Salina Cruz, si tú estás teniendo algún problema de este tipo y no sabes a dónde acudir, yo te invito a que vayas a la estancia de la mujer, en las oficinas del municipio, acude allá, hay personas ahí que te pueden atender, así pregúntalo, pero también hay números donde pueden darte asesoría legal gratis, 55 56 58 11 11. Repito el número, 55 56, 58, 11 y 11. Mujer, ve a buscar ayuda. La verdad que te lo decimos de todo corazón. Sí, eso es lo importante, que hay que cambiar ciertos aspectos de la cultura. Hablo de la cultura tanto del machismo, pero también como la cultura del feminismo. O sea, este feminismo donde también hace lo mismo que el machismo, o sea, pero al inverso, ¿no? O sea, degrada la figura del varón, así como el machismo degrada la figura de la mujer. Y creo que desde un principio Dios estableció que el hombre y la mujer fuesen complemento de esta sociedad, ¿no? Al final de cuentas, repetimos, puede que no se dé la restauración en estos casos porque ha sido muy grave el abuso, porque ha sido muy grave el estado de violencia en el que se vivió. Probablemente la persona no desea continuar más viviendo porque no confía en que la otra persona pueda llegar a cambiar. Sin embargo, entendemos perfectamente que para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, aquí hay una reserva específica acerca de que si la integridad de la persona no es conforme a lo que de entrada la palabra de Dios dice, ¿no? Ested en paz. Y el estar en paz representa el que haya acuerdo. Un matrimonio es para vivir en acuerdo, es para vivir en solemne unión y comunión. Y si ya no existe eso, bueno, pues entonces es momento de considerar que esta separación es para tratar directamente a una cuestión, en primer lugar, salud emocional, salud espiritual, pero a través precisamente de la restauración de mi relación con Dios, porque hay algo que pudiéramos estar faltando, omitiendo en esa relación con Dios, que probablemente si llegamos a tolerar un nivel extremo de violencia, si de alguna manera estamos padeciendo, porque esto también está mal que nosotros digamos, es que Dios quiere que yo sufra. Esta es mi cruz, este es mi proceso para que mi marido cambie. Esto lo voy a hacer con tal de convencerlo de que soy buena mujer. Sí, de que Dios está obrando a través de eso. Entiéndeme, la importancia de tu vida ante el matrimonio, ante tu matrimonio, para Dios no vino a morir en la cruz por tu matrimonio, vino a morir en la cruz por tu salvación. Vino a morir en la cruz para restaurar tu relación de manera individual. Con Él. Entonces, en base a eso, el matrimonio pasa en segundo término, pero eso no quiere decir que sea menos importante, porque a raíz de un matrimonio restaurado, muchas cosas Dios puede hacer a través de ello. Pero lo que te estamos haciendo ver es que en la parte fundamental de una relación donde se ha llevado a un extremo ya de violencia, primeramente hay que restaurar de manera individual el corazón de la persona, y solamente se logra a través de una relación con Dios. Entonces vemos el tercer caso. El tercer caso es cuando hay adulterio. El tercer caso es cuando se dan las infidelidades constantes. El tercer caso es cuando tienes estos problemas donde ya no es que una vez te has sido infiel. Al decir que es constante es porque lo has cachado 1, 2, 3, 4 veces, porque llevas años sabiendo de infidelidades, porque puede que hasta incluso ya te acostumbraste y dices, ya anda con otra fulana, pero no importa porque él sigue pagando. Yo he escuchado a mujeres expresarse de ese modo. Entonces, cuando ya hay este tipo de infidelidad, es porque primero vas a considerar otras cosas.
porque no hay un valor, ¿cómo lo explicamos? Como que hay que valorar el interés real de la persona, o sea, realmente está interesado en mí. Me gusta mucho que tú me has contado, ¿no? Cuando has tenido tus pláticas con los muchachos de tu universidad y que les has dicho, ¿estás dispuesto a rechazar o abandonar a todas las demás? ¿Cómo lo has dicho, Silvio? Sí, cuando tú en esa parte, muchas veces nosotros hacemos, es que en el contexto de por qué lo hago, o sea, Sí, me refiero a que muchas veces hacemos como un plan de vida. O sea, y dentro de ese plan de vida es como te ves dentro de 10 años, ok, te ves casado. En ese momento tú quieres tener éxito en tu trabajo, estar casado, en el negocio, en todas las áreas quieres tener éxito. No haces un matrimonio para fracasar. O sea, no te casas con la idea de divorciarte, no te casas con la idea de trabajar para que te corran, no te casas con la idea de tener un negocio para que fracase. O sea, esa no es la idea de que tú emprendas. Del mismo modelo. Por lo tanto, en el matrimonio, la pregunta que te debes de hacer antes de casarte es, ¿estás dispuesto a renunciar a las miles de millones de mujeres que pudieras tener como opción, con tal de quedarte con una sola opción y hacer de esa opción la mejor opción para convencerte a ti de que no hay otra? No hay negociación en esto. Es simple y sencillamente, tú escoges y a partir de que escoges, con esa te quedas porque tú estás renunciando a todas las demás. Bien, en función a eso, entonces podemos decir que la persona, que el hombre que está siendo infiel no renunció a las demás, no renunció a las otras personas, no quiso, porque siempre tuvo una opción de buscar a otro. Entonces, esto es importante decirlo, porque entonces no hay un interés real en tener una restauración. ¿Cómo voy a buscar una restauración con alguien que no quiere tener una relación de fidelidad conmigo? En otro de los casos también, cuando se da el adulterio o la infidelidad constante, debo de esperar a ver frutos de arrepentimiento. Porque digo, si lo hizo una vez, hay un dicho allá en el mundo que dice, el que lo hace una vez, lo hace 10 veces, ¿no? Pero supongamos que es la primera caída de tu esposo o de tu esposa. Tú quieres la reconciliación, estás dispuesto a perdonarlo, estás dispuesto a avanzar en que el matrimonio funcione. Vas a tener que esperar a ver los frutos de arrepentimiento de esa persona, que tu cónyuge demuestre que está realmente arrepentido, no remordido, y entonces juntos buscar la restauración. Pero si no hay frutos de eso, si solamente se remordió y con una cenita, como decían, con unos taquitos o con algo por ahí logra convencerte de que no lo va a volver a hacer, pero no hay una evidencia de cambio, no hay un análisis de qué fue lo que realmente pasó, no hay un interés real en la restauración, entonces no se va a dar. Por eso es que lo decimos. Entonces, esto nos lleva a un consejo que viene en la palabra, porque en cualquiera de estos tres casos hay como un mensaje que siempre se ha dado a nivel iglesia, y es lo que dice 1 Corintios 7:10. Mira lo que dice: la esposa no debe dejar a su marido. Y esta es una frase que viene dentro de ese verso, pero realmente, ¿qué es lo que significa o por qué Pablo está dando ese consejo? Porque si nos vamos a rajatabla, que así dice la Biblia, entonces en ninguno de estos casos, sea por violencia, sea por adulterio o sea por abuso, entonces ¿qué? ¿No puedo dejar a mi marido? Y nos ponemos un signo de interrogación acá arriba, pero vamos a explicar qué es lo que realmente dice 1 Corintios 7:10. En este trasfondo es importante también mencionar lo que está ocurriendo. 1 Corintios es una iglesia asentada en una provincia romana, Claro. con una raíz griega, ¿sí? Tradición griega. Esto quiere decir que para el griego el matrimonio no era tan importante como para el romano. Para el romano el hecho de contraer un matrimonio representaba algo solemne, algo importante. Pero como dejaron vestigios de la cultura griega, para el griego no, el griego, la mujer era instrumento para procrear hijos, para tener placer, pero el griego se acostumbraba más a, en sus tiempos libres, después de trabajar, buscar la actividad social y buscar dentro de esas actividades sociales, pues los lugares de los burdeles, por así decirlo, hoy en día, tener tranquilamente una querida, tener
darse al libertinaje en ese sentido, ¿no? Entonces esta mezcla romana lo que hizo fue adaptar que el matrimonio en la época de los Corintios, cuando Pablo escribe esta carta, habían distintas formas por las cuales el romano, recordemos que los corintios son romanos que están escuchando del evangelio, son gente no judía, que no tiene el concepto de familia o del concepto arraigado de los judíos. Dime. Como Cornelio, ¿no? Porque ese era ciudadano romano cristiano. Ándale, entonces por lo regular el romano era padre de familia, se enfocaba en eso, compartía la custodia de la crianza de los hijos. Era como más familiar. Sí, era mucho más familiar. Entonces, pero llegó a darse una corriente en la cual podías tú divorciarte por distintas cosas, distintas formas. O sea, se llegó a dar el divorcio porque simple y sencillamente no había lo que hoy llamamos feeling. Si no había un acuerdo de volver, o sea, si tanto él como ella no sentían atracción, era motivo de divorcio. Bien. Si en algún momento llegaba la situación a un clímax donde era insoportable estar juntos, se hacía un divorcio también, y este divorcio era por mutuo acuerdo. Había otro divorcio que era por, ¿cómo se llama esta palabra? Aborrecer, no, que te dije. ¿Repudio? Por repudio también. Y eran cartas literalmente que se le otorgaba a la mujer para darle la libertad de que se pudiera casar. Eso sí, el hombre tenía la libertad de poderse casar si quería en los días siguientes, pero la mujer se le solicitaba que tuviera un periodo mínimo de 9 meses. Y en la época de Augusto se extendió hasta 12. ¿Por qué? Porque se creía y se sospechaba que en algún momento, si la mujer solicitaba el divorcio, era porque había sido infiel. Entonces esos 9 meses eran para asegurarse de que no hubiese sido por lo que había solicitado, de que no tenemos nada en acuerdo, sino porque había ocurrido otra situación. Y es que en ese caso sí atribuía entonces ya al derecho de lo que se conoce como patria potestad. Si había hijos de por medio, esos hijos se quedaban con el padre, no se quedaban con la madre, porque se quedaban con el padre y con infiel. la familia, independientemente si hubiera infiel o no. Era nada más para definir lo que le correspondía a ella. Si hubiese sido infiel, no le correspondía absolutamente nada. Mira, hoy en día entonces la cultura romana sigue siendo parte de lo que ahora se da, ¿no? Porque esa palabra se conoce. Pues. Entonces, Pablo está diciendo aquí que el matrimonio en lo que es 1 Corintios capítulo 7, Pablo está dando una serie de referencias de consejos en base a la situación en la que el Corinto se encuentra, que el matrimonio estaba siendo devaluado de alguna manera de forma cultural, pero también no tenía una institución como tal. O sea, estaba siendo menoscabado, menospreciado, y era muy fácil divorciarse. Por eso es que les da ese consejo. Al principio tú lees el capítulo, los versículos iniciales, y Pablo comienza diciendo, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Esta expresión, no tocar mujer, en griego hace referencia a una expresión como decir, lo que hoy diríamos, yo que tú no me amarro. O sea, yo que tú no me amarro, tú ya sabes a qué me refiero. O sea, te quieres casar. Es la misma expresión. Le fuera al hombre no tocar mujer, porque hace referencia a Pablo a que en estas condiciones es muy difícil mantener el matrimonio, porque por cualquier cosa se están divorciando en la región de Corinto. Entonces, Pablo está atendiendo a preguntas que la iglesia se infiere que le solicitó, que le envió una carta, y esta carta es una carta de respuesta para tocar todos estos temas que se vienen hablando. En el capítulo anterior, en el capítulo 6, Pablo mencionó acerca de la fornicación y el problema que es la fornicación. Entonces, él viene derivando una serie de cosas que están reflejando problemas ya a nivel matrimonial. Y dentro de esos problemas está que aquí le dice, o sea, Pablo en el versículo 10, por ejemplo, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, no yo, dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Eso dice el Señor. Acuérdate, cuando Él lo habló en los evangelios, está redactado que a Jesús le preguntaron, oye, ¿qué hacemos con este caso? Tiene una mujer, varios maridos y todo eso, ¿qué hacemos? No, ustedes tienen mala interpretación de lo que va a ocurrir con el matrimonio, porque allá en el cielo ni se darán en casamiento ni se van a casar. Pero yo os digo, el hombre, que repudia a su mujer, ya ha adulterado, haciendo referencia a eso, que precisamente el hombre, el judío, que se le hacía fácil darle una carta de divorcio a su mujer, Pablo lo está trasladando a eso. Para el Señor, el matrimonio es algo santo, es algo sagrado. Pero si tú estás en matrimonio, no por el hecho de que tu marido se convierta al cristianismo o porque tú te conviertas al cristianismo, significa que vas a poder tener otra de las tantas opciones para divorciarte. No, para el Señor el matrimonio debe ser algo que se comprometa en convertirse en uno solo. Pero ojo, si se separa por alguna situación... Exacto, porque cabe la posibilidad de que se dé la separación. Si se da esta separación, Pablo, por palabras del Señor, dice que haya una reconciliación, que se busque una restauración y que el marido no abandone a su mujer. Claro, para que no fuera por cualquier causa la separación, pero nosotros estamos hablando de las causas que específicamente se puede dar porque mujer no vas a poner en peligro tu vida. Entonces, Pablo está haciendo referencia, para Dios el matrimonio es algo santo, para Dios el matrimonio es lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero acuérdense que en el contexto en el que Jesús lo está diciendo es porque también en la época de los judíos, en esa región, el matrimonio estaba siendo devaluado de la misma manera, no estaba siendo tomado en cuenta. ¿Qué pasa? Que ahorita Pablo, tomando esas mismas palabras, le hace ver a los corintios que tienen el modelo romano de matrimonio. El divorcio no es una opción para cosas que son demasiado frágiles, para cosas que se pueden solucionar a través del perdón, a través del servicio, a través de la compasión. Pero aquí estamos hablando puntualmente, donde aquí los corintios no tenían problemas de violencia, no tenían problemas de esta situación, específicamente hablando de estos matrimonios, en este contexto, sino que habla Pablo de que no por cualquier motivo se divorcien. Bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a la siguiente pregunta, o a la siguiente pregunta seria, porque ya explicamos acerca de estos 3 casos, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces? Si busco a Dios, Él me asegura que mi matrimonio va a ser restaurado. Yo soy una nueva creyente que viene a los pies del Señor y que le han dado la idea de que si yo busco a Cristo, si yo me comprometo, si yo vengo a los servicios, si yo ayuno, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo me cambio incluso de religión, me han dado la idea de que Dios entonces estará comprometido conmigo a hacer que mi matrimonio funcione y que todo sea restaurado. La pregunta es esa, y la respuesta inmediata sería no. Y no con esto queremos hacer de menos la esperanza que puedes tener en tu corazón de que el matrimonio sea restaurado. No buscamos romper la idea o la noción de que vuelvas otra vez a ese primer amor con tu esposo, ¿no? Pero a veces cuando hemos ofertado el evangelio, cuando hemos dado a conocer el evangelio, con tal de ganar almas y tener personas adeptas o tener personas que vengan y busquen del Señor, hacemos falsas promesas. Me gustó mucho hace rato cómo lo dijiste, amor. El Señor está comprometido en una restauración para salvación, pero la restauración del matrimonio no es algo que venga en un texto bíblico y que tú puedas decir, es que aquí me lo dijo. Hemos usado textos como, es que Dios honra a los que le honran. Entonces, cuando tú honres a Dios, Dios te va a honrar a ti resolviendo tu matrimonio. Le añadimos al texto algo que no dice. Y leemos la Biblia y damos promesas de acuerdo a algo que el texto no está diciendo. Pero Dios puede restaurar un matrimonio, sí,
Él lo puede hacer. Tiene el poder para cambiar los corazones, pero no juega con la voluntad humana como si fueran piezas de ajedrez y no va a acomodar las cosas nada más para satisfacer una necesidad física. Dios primero satisface una necesidad espiritual. Dios primero va a satisfacer el hecho de que vuelvas tu corazón a Él. Pero si tú estás deseoso de buscar a Dios y es genuino en tu corazón el deseo de estar cerca de Dios, yo te pregunto algo, ¿y si Dios no restaura tu matrimonio, aún así estás dispuesta a servirle? Si Dios no restaura tu familia, aún así estás dispuesto a amarle. ¿Tendrías el mismo ánimo para leer la Biblia, para buscar su presencia, para orar, para ir a la iglesia? Aunque pase mucho tiempo y no logres ver aquella esperanza o aquel deseo de tu corazón, esa sería la pregunta real. Porque el buscar a Cristo, el buscar al Señor en el trayecto también nos hace conocernos a nosotros mismos y nos hace evaluar también nuestros errores. En ese tiempo en que estamos buscando al Señor, tal vez encontremos que la respuesta no era echarle la culpa al cónyuge, sino verdaderamente atender los problemas que nosotros traíamos. Lo que nos lleva a la siguiente y última parte. No sé si querías comentar algo aquí, amor. Sí, es que, por ejemplo, en el versículo 12 al 16, Pablo hace referencia a lo que es ya un caso particular. Y ese caso particular es que dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Lo que nos deja ver que no hay ninguna herramienta que yo pueda hacer, ninguna terapia, no hay nada que yo pueda hacer para actuar en favor de la transformación de mi esposo. ¿A qué voy con esto? Ahí lo dice, ¿verdad? Sí. La última parte dice, ¿qué sabes tú, mujer, si tu marido va a ser salvo? No tengo yo ese conocimiento. Por lo mismo, nosotros, los que demos consejería o que conozcamos de la palabra, si alguien acude a nosotros con una necesidad, yo te invito, amigo, hermano, creyente que nos estás escuchando, que guíes a la persona a buscar a Jesús. No le prometas cosas que tú no tienes la capacidad de cumplirlas también. Y tampoco pongamos una carga sobre la persona de que es que si no estás buscando bien, es que no tienes fe. Y porque no tienes fe, no está funcionando. Aunque incluso uno mismo lo haya vivido como parte de testimonio. Sí, o sea, porque cada uno de nosotros en nuestro proceso va a ser diferente y va a ser distinto y Dios va a trabajar de manera distinta. Claro, no está imposible para Dios el proceso de restauración. Sí. Lo que hay que enfocar a la persona es, primero, que tiene que tener una relación restaurada con el Señor y un corazón restaurado, porque a partir de ese corazón restaurado, entonces sí dimensionar lo demás. Es increíble porque Pablo, son palabras de Pablo que dice, pero si el incrédulo, o sea, el otro no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, porque ese es el aspecto importante. O sea, hermana, tu marido no te quiere aceptar porque ahora eres creyente, porque ahora crees en Cristo, porque ahora hay algo diferente en ti. No te sientas mal porque él no quiera estar contigo. Claro. No te sientas mal, me refiero a que vas a sufrir, va a doler, pero no te sientas en el sentido de que es lo máximo que estás perdiendo. No, lo máximo que estás ganando es primero construir una relación con Dios, y a partir de la relación con Dios, mi identidad con Dios y lo que soy en Dios, entonces sí, valorar lo que tengo de más.
porque eso es lo que Pablo hace mención. Él no tiene como tal una palabra dicha o enseñada por el propio Jesús o por los apóstoles en esa tradición oral que se le transmite a él. Oye, ¿qué hago en el caso de que pues los dos, un creyente y el otro no? Por eso él hace mención. Lo que dijo el Señor es, para él el matrimonio es sagrado, para él el matrimonio debe de ser una unión con propósito. ¿Por qué? Porque Dios lo unió. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces aquí lo que hay que primero preguntar en esa relación con Dios, Señor, mi matrimonio es una unión tuya, es una unión movida por ti, o fue una unión movida por mí, por mis intereses, por mi conveniencia, por mi simple gusto físico, fue porque a lo mejor fue la última opción que me quedaba, o por qué razón, cuál es el motivo para pensar que Dios no va a permitir que el hombre separe esa unión. Porque si yo no tengo la certeza que Dios unió mi matrimonio, entonces yo no le puedo achacar precisamente al principio del matrimonio que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Espérate, y todavía eso, y si no somos un matrimonio, porque qué tal y solamente estuve en unión libre, nunca llevamos a cabo el matrimonio como tal, y son cosas que hay que considerar también. Pero esto nos lleva a la última parte de este programa, que de hecho es la continuación de lo que vimos en el programa anterior. En el último programa acerca de Cupido que hiciste, hablamos de estos factores que se deben considerar para una restauración matrimonial. Le dimos, ¿cómo se dice?, bastante ancho y tendido al hecho de restaurar nuestra relación con Dios. Ve y consulta, aquí está en Facebook todavía disponible, pero si tú lo quieres escuchar, también está en YouTube, en Esperanza para la Familia. Pero los factores que debo considerar, en el caso número 1 ya lo vimos, pero vamos al caso número 2. Yo debo de tener, aquí lo tengo escrito, aguántenme, yo debo de conocerme a mí mismo y aceptarme hacer una identificación personal. Mira, Romanos 12:3 dice, nadie piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Piense de sí con cordura, piense de sí con moderación. ¿Por qué? Porque las personas tenemos una tendencia. ¿Tenemos una personalidad que nos lleva a la inferioridad o tenemos una personalidad que nos lleva a la superioridad? Las personas que tienen esta tendencia a lo inferior, hablamos de gente que tiene baja autoestima, actitudes de autorrechazo, son personas súper negativas, tienen miedo al rechazo, etc. Pero en contraposición tienes a la gente que tiene aires de superioridad. Ahí entran los narcisistas, los orgullosos y los que fácilmente le pueden echar la culpa a otro. ¿Cómo suena una persona que está siendo negativa en un pleito? ¿Sabes qué hace la persona negativa cuando está en un pleito? Es la que se victimiza todo el tiempo. Están en medio de un pleito, el esposo y la esposa, todo el mundo, todo el tiempo se va a victimizar porque yo soy la víctima aquí, yo soy el agredido, yo no hago nada, yo no soy responsable de nada, yo soy a la que se le está afectando. Y en contraposición, cuando la persona tiene la personalidad de superioridad, cuando tiene estas tendencias narcisistas y orgullosas, en lugar de aceptar el problema, siempre va a culpar a otros por todo y va a hacer creer que él tiene la razón o que ella tiene la razón. Cuando se tiene esto y quiero restaurar, yo necesito identificar, oye, ¿qué tipo de persona soy? ¿Cuál soy yo? ¿Me conozco? Porque hay cosas que no puedo cambiar. La historia yo no la puedo cambiar. Mi color de piel, mis defectos congénitos, hay cosas que yo ya no puedo cambiar. Pero hay actitudes que sí se pueden trabajar, que sí puedo mejorar. Y decías hace rato, amor, cuando yo voy a buscar al Señor, Él va a trabajar de manera individual en mi corazón. Entonces quiero buscar una restauración, necesito atender los asuntos que están mal en mí para poder ir allá, buscar en otras personas, ¿no? En este caso en mi pareja. Tenemos un caso en la Biblia que es el caso de la samaritana, que está en Juan 4. Porque cuando las circunstancias no se pueden cambiar, a veces dice la gente, amor, no, pues es que entonces nunca debimos habernos casado. Claro, es fácil ir al pasado y decir, oye, si pudiera cambiar el pasado, pero no se puede. Lo que se puede hacer es identificar el problema y tratar de resolverlo. Y a la samaritana le pasó. Dice la Biblia en Juan 4 que la samaritana tuvo cinco maridos, ¿recuerdas esa historia? Y no se arregla nada, porque si tú dices, no me debí de haber casado con esta persona, y tú eres o el inferior o el superior, no sé cómo te creas,
Pero esa misma mala actitud te lo hubieras llevado a la siguiente relación, y así sucesivamente, porque el que no cambia eres tú. El que no está dispuesto a rendir, el que no está dispuesto a modificar patrones de conducta, eres tú. Mira lo que pasó en Juan 4. Sí, pero menciona el siguiente, ¿no? Ok, Tercero. este caso bíblico es de esta mujer que Jesús confronta porque 5 maridos le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Lo que nos hace pensar qué es lo que llevaba esta mujer a tener entre una y otra relación. Los famosos agujeros negros, como explica Lucas Magnin en una de sus prédicas, porque son estas áreas que no están rendidas a Dios. ¿Realmente nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué puedo hacer hoy? Y esta sería la pregunta que te queremos dejar en esta parte. ¿Qué puedes hacer hoy que sea constructivo? ¿Qué puedes hacer hoy? Comunica cómo te sientes. A nosotros nos ha pasado algo y que mi esposo, gracias, le agradezco al Señor que le ha dado esa paciencia conmigo y esa sabiduría, porque las veces en que yo he sufrido ansiedad o he tenido alguna preocupación, me pongo como estresada y Él sabe perfectamente cuando yo estoy teniendo un mal día, o sea, Él sabe perfectamente cuando algo no está bien, pero he aprendido a decirle, mira, ahorita no vamos a hablar eso, mira, ahorita es como que ya está enojada, ¿verdad? A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué te tiene? ¿Qué estás tensa? Ya te vi, o empiezo a mover la pierna, estoy como con el TOC, ¿no? Imparable por algo, pero háblalo, expresa, estoy así, me molesta esto, ya identifiqué este problema, no para culpar a los demás, sino que habla, verbaliza lo que te pueda estar pasando en ese momento, para que también tú te conozcas. Todos tenemos días buenos y días malos. El mismo Señor Jesús dijo que cada día traería su propio mal, su propio afán, y este es en el caso de considerarse a sí mismo. De hecho, es que precisamente en estas dos partes, para relacionarlas, ¿no? O sea, me conozco a mí mismo, pero también puedo yo abrirme a que me conozcan íntimamente, a que me conozcan a profundidad. Y eso es algo que mencionas, o sea, conocer a intimidad no es nada más fuera ropa. Conocer a intimidad es lograr ver que a través de un comportamiento, a través de una expresión, a través de una forma de hablar, algo te está transmitiendo la persona que a ti te interesa. Lo que sería leer entre líneas. Sí, entonces, de alguna manera, este pasaje de la samaritana lo que hace es que te muestra una conversación de Jesús, haciéndole ver cuán profundo es su corazón y cuán extenso ha sido su caminar, en el sentido de que hay un pecado que confrontar, y ese pecado nadie más lo iba a exponer quizá en ese momento, o a nadie más le iba a interesar exponer ese momento, porque evidentemente ella, a pesar de que la conversación comienza acerca del agua, y yo te doy agua y esta agua no vas a tener necesidad de volver a ver, y todo eso, cuando Jesús toca los hilos más sensibles de su intimidad, es ahí donde Él quiere llegar a mostrarse tal cual quien es. O sea, yo toco tu intimidad, toco el punto más profundo de tu corazón, donde igual y es incómodo hablar de eso, porque le señala, has tenido 5 maridos, pero el problema no es eso, porque a lo mejor pasó un accidente, a lo mejor hubo una tragedia con el segundo, a lo mejor el tercero no fue la mejor decisión, el cuarto igual y te decepcionó y te abandonó, y este quinto, pues a lo mejor no te quedó de otra, ¿no? O sea, vamos a suponer, pura suposición, pero algo no grato pasó. Entonces, eso no es lo malo, porque ahí puedes tener tu compasión y decir, oye, pues así te ha ido mal, ¿no? Dura tu vida, ¿no? Pero estamos hablando de que ahora la decisión en la que tienes, quizá ya no crees en el matrimonio, ya viste que hay otras cosas peores, hay otras personas que te han hecho más daño que estar delante de Dios con una creencia judía y aparte una devaluación del matrimonio por causa de su experiencia y por causa de la cultura, pues entonces ya no tiene caso estar casada. Y ahora vives así, pero Jesús viene y se lo muestra, le muestra esta intimidad para hacerle ver que para Él sí es importante. Para Él es la manera en la que centra su atención.
porque la conversación anterior no ha sido tan profunda para abrirle los ojos, pero a partir de mostrarle la intimidad de ella, o sea, lo más profundo de sus secretos, la vida reflejada en 5, 3 palabras, 6, 7 palabras. Tú has tenido 5 matrimonios, pero con la persona con la que estás no es tu marido. Le hace ver la realidad de las cosas. Y en ese sentido, por esa razón, en el matrimonio muchas veces nos falta no solamente conocernos a nosotros mismos, nos falta abrirnos hacia esa intimidad de persona a persona, de lo que soy como persona. De corazón a corazón. Exactamente. Mira que Mateo 7:3 dice que no mires la paja en el ojo ajeno. ¿Qué dijo Jesús? No mires la paja en el ojo ajeno, sino mira la viga que tienes en tu propio ojo. Porque Jesús estaba en pleno conocimiento, pues, de que todos tenemos la tendencia a señalar para afuera primero. En el caso de la comunión íntima real con tu cónyuge, antes de denostar los errores que tiene tal vez tu esposo o tu esposa, ¿no? Que ha fallado o hay problemas en el matrimonio. O sea, ¿realmente conocemos a la persona con la que nos casamos? Porque tenemos relaciones superficiales, pero no profundizamos. O sea, ¿con quién me casé? ¿Cuáles son los valores de su vida? ¿Quién es su modelo a seguir? ¿Cuáles son sus aspiraciones? En el caso de la mujer, vamos a ver cómo fue su relación con su padre, cómo fue la relación mujer-hombre, ¿no? O sea, cómo es la relación con su papá. En el caso de los hombres, cómo trata a su mamá. O sea, vamos a ver todas esas cosas que no se queda solamente en la relación en la superficie. Voy a conocer, si estoy entrando en un periodo de restauración familiar, yo necesito hacerme estas preguntas. No para, pues ya hagamos bolita esto y vámonos, porque pues no sirvió, sino para analizar qué son los puntos que debo de cambiar. Entonces, hay esos vacíos existenciales tanto en la pareja como en uno y necesitamos buscar ayuda. En base a eso, vemos que, tomando en cuenta la historia, vemos la relación final en la que Cristo le dice a esta mujer, sé que tú esperas un Mesías, sé que tú esperas un Cristo, sé que tú esperas a un Salvador. Y a partir de esa profundización en la intimidad de ella, de su vida, es que permite la conversación llevarla a que ella sepa que por la persona que había estado creyendo y esperando por una salvación, es con quien está hablando. Entonces, esto refleja lo siguiente, y podemos tomar como enseñanza esto. Yo quiero la restauración de mi matrimonio en primer lugar. ¿Por qué quiero esa restauración? Para volverme a sentir con compañía, para volverme a sentir amada, para volverme a sentir seguro, para no sentirme solo, para no sentirme, para que mis hijos no crezcan sin un padre, para que mis hijos no crezcan sin una madre. O sea, detrás de la razón de la restauración no debe de ser todo esto, ni tampoco las cosas alrededor o superficiales. Lo que debe de centrarse en una restauración es el principio fundamental de un matrimonio. El principio fundamental de un matrimonio desde la perspectiva de Dios es: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero en base a ese proceso de separación, que sea sola y exclusivamente porque evidentemente no hay una unión de parte de Dios. Entonces, al no haber una unión de parte de Dios, quédate con lo que te dice la palabra. Bueno, si hay uno que es incrédulo y no quiere nada sobre este principio fundamental del matrimonio, pues tienes esta libertad, tienes esta opción de no esclavizarte a ese yugo. Entonces, el principio también menciona que para Pablo dice, el Señor manda que si te separas, pues no te cases tampoco de nuevo, porque entonces estarías dispuesto a tomar en cuenta que el matrimonio es una institución que para Dios representa algo santo, algo valioso, pero que de alguna manera también es algo que Dios en su palabra nos presenta como un principio de vida, un principio para caminar y hacer nuestra vida más fácil. Amor, de hecho hay otro principio que también dice, ¿qué quiere Dios de la unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio? Eso está en Malaquías 2, y les estaba hablando a los sacerdotes judíos. ¿Qué quiere Dios de esta unión? Y dice, una generación para Él.
mi esposo, mi esposa, si estamos buscando la restauración, estamos dispuestos a trabajar en conjunto por esta descendencia que Él nos dio, porque si solamente uno va a luchar, si solamente uno se va a esforzar, amigo, estás peleando solo, y esta pelea es de dos. Entonces, ¿hay consideraciones que hacer? Sí, bastante. Entonces, ¿en qué consiste la restauración matrimonial? Y con esto vamos concluyendo el programa de este día. En los casos donde hay un deseo genuino de mejorar, en los casos donde no vamos a vernos ya más como tú eres el culpable y por tu culpa y busquemos saber a quién, no quién me la hizo, sino quién me la paga, en esos casos no se va a poder dar una restauración. Esperemos que haya sido de mucha ayuda este programa, esperamos añadir a tu vida y de verdad y de todo corazón, si tú nos estás escuchando a través de la radio o tal vez nos estás viendo por las redes sociales, si en algo te podemos servir, si en algo podemos ser, aconsejarte, no conocemos todo, pero si necesitas a alguien con quien desahogarte, cuentas con nosotros, queremos ayudarte y lo que hemos recibido de gracia lo vamos a compartir de gracia. Así es, entonces en ese sentido la restauración es posible, sí, para Dios no hay nada imposible. Ahí depende del corazón de la persona para ser restaurada, sí, depende de la disposición, depende de también de lo que Dios puede hacer en la otra persona, pero así mientras, es. A modo de resumen, la persona que está sufriendo, la persona que está siendo agravada, violentada, debe de primero enfocarse en traer una restauración a su vida con Dios, con la ayuda de Dios, a través de Cristo. Y a través de esa relación empezar a abrir los ojos y dimensionar correctamente, bueno, ¿qué era lo que el matrimonio me daba? Que a lo mejor no lo había pasado por el filtro de Cristo, no lo había pasado a través de lo que Cristo verdaderamente era, ahora me da, porque todas las cosas que muchas veces ponemos en un matrimonio, en un negocio, en el dinero, terminan siendo, convirtiéndose en idolatría, terminan siendo el altar donde nuestro corazón se entrega. Pero porque no conocemos la parte en la que Cristo nos da y nos bendice. Por eso es que la conversación con la mujer samaritana es preciosa, porque Jesús habla de, tú tienes un vacío, mujer, tú tienes un vacío, hombre, y no lo vas a satisfacer y no lo vas a llenar, no lo vas a llenar con más hombres, no lo vas a llenar con más matrimonios. Es más, has dejado de creer en el matrimonio, has dejado de pelear por él, has dejado o te has decepcionado o a lo mejor X o Y cosa, ¿no? Y muchas veces ahora buscamos un sustituto para el matrimonio, mejor, en lugar de matrimonio, para no complicarnos tanto la vida, porque vengo de 5 y ha sido un problemón, mejor estemos en unión libre, mejor cada quien con lo suyo, no nos compliquemos las cosas, pero pasamos por alto que estamos en un estado de pecado que condiciona nuestra alma. Y eso es lo más grave, ¿no? Porque al final Cristo vino a morir por ti, por mí, por mi alma, por tu alma, y por nuestro matrimonio como un medio para alcanzar un propósito mayor, si está en sus planes, y para su gloria y para su honra, ¿no? Bueno, este fue el programa Esperanza para la Familia y específicamente hoy tratamos el tema de Cupido. ¿Qué hiciste? Haciendo alusión a los problemas matrimoniales y cómo resolverlos. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ti y estamos aquí para servirte. Bendiciones, Yuriko, que nos estás viendo desde la transmisión de Radio Rescate. Así y bendiciones es. También, hermana Manuelita y de Avi, bendiciones también. Hasta donde nos estén escuchando, es un gusto y un placer estar aquí. Esta semana estamos de fiesta porque se celebran 13 años de la Radio Rescate funcionando aquí en Salina Cruz, bendiciendo a las familias y a todos los radioescuchas, y pues vamos a seguir de fiesta con esto. Y bueno, estamos entonces concluyendo. Gracias por haber sintonizado, gracias por compartir el programa. Saludos igual, señora Mari de los Santos, saludos allá, nuestros hermanos allá en Tabasco, saludos. Mira, una exalumna, Cristín, saludos igual allá, saludos Inge, saludos a su familia hermosa, dice, saludos a ustedes, saludos a Ander, al camarógrafo, y bueno, hace ratito mencionamos a los demás, ¿no? Dios les bendiga, un saludos, gusto hermana Vicky, que Dios estén aquí con nosotros. Hermana Victoria Chávez, Dios le bendiga también, bendiciones y nos vemos pronto. Y recuerda que siempre habrá esperanza para la familia. Bendiciones. Adiós.
Puedes consultar estos programas en el canal de YouTube Esperanza para la Familia. Acá arriba. Acá arriba aparecen los links y también puedes consultar en TikTok. Estamos en TikTok también. Sí, Mandamos Suscríbete aquí al canal, aquí. Órale. Suscríbete. Acá aparece. Acá Hasta luego. aparece. Adiós. Adiós.